Hola amigos, bienvenidos a Solo Excel. En este tutorial aprenderemos a cómo crear un formulario en una hoja de Excel y después veremos cómo se transfieren los datos del formulario a otra hoja. Así que para iniciar, abramos un archivo de Excel. Seleccionamos libro en blanco. Lo guardamos como archivo habilitado para macros y guardamos. Si la pestaña programador no aparece o está oculta, entonces vayan a archivo, luego en opciones de Excel, personalizar la cinta, habilitamos la casilla que dice programador y luego damos clic en aceptar. Ahora ustedes pueden ver cómo la pestaña programador ya es visible. Agregamos otra hoja y le cambiamos el nombre a ambas hojas. Esta será formulario y esta otra se llamará datos. En esta hoja creamos el diseño del formulario con las etiquetas, botones, campos de texto y todos los demás controles que necesitemos. Vamos a la pestaña Vista y quitamos las líneas de cuadrícula.
Seleccionamos el primer ítem y ahora le establecemos las propiedades a los campos de texto, los botones de opción, el cuadro combinado y todo esto a través del cuadro de diálogo de las propiedades. Vuelvo a seleccionar el cuadro combinado y para asignar el rango de la lista en el cuadro combinado, preparamos una lista de títulos en la hoja. Ahora aquí, en el rango de lista, vamos a poner este rango. Ahora cambiamos las propiedades a los botones de control. Ocultamos el rango de la lista. Y ahora voy a ocultar las columnas y las filas no deseadas. Así que miren, selecciono la columna N, mantengo Shift, Control y a la derecha. Ahora doy clic derecho sobre cualquiera de estas columnas, le digo ocultar y listo. Ahora voy con las filas y sería lo mismo, ¿no? Un clic en la fila 22, Shift Control hacia abajo, clic derecho, ocultar y ahí está, ok. Aplicamos bordes al formulario. Borde en estilo de línea, por acá en preestablecidos, contorno y en aceptar. Verificamos el diseño del formulario y hagamos los cambios si es necesario.
Y ahora nuestra ventana de formulario está lista. Muy bien. A continuación vamos a la hoja Datos y aquí vamos a poner los encabezados que tendrá nuestra tabla. Vamos a la ventana de Visual Basic, doble clic en la hoja Formulario y aquí vamos a escribir el código VBA para las funciones y los procedimientos que vamos a necesitar. Fíjense, primero vamos a hacer el proceso de validación y para ello utilizaremos una función llamada validar formulario.
Cerramos el if y esta función validar está lista. Entonces ya validamos y ahora vamos a restablecer el formulario. Así que escribamos la función reiniciar. Para agregar las funcionalidades del botón guardar, fíjense, volvemos a la ventana de Excel, nos aseguramos de estar en modo de diseño y después daremos doble clic en el botón guardar. Y aquí escribamos el código para poder transferir los datos que van desde la ventana de formulario hacia la hoja de datos.
vayan a la ventana de Excel y hagan doble clic en el botón de reinicio en modo de diseño. Y ya con esto, cuando demos clic en el botón, llamaremos a la función de reiniciar. Y ahora nuestro código VBA está completado. Vamos a la ventana de Excel y ejecutemos este formulario. Y como pueden ver, nuestro formulario está trabajando perfectamente. Aunque en la tabla la primera fila aparece vacía, pero eso fue por los errores. Ahora vamos a ver qué pasa cuando trato de guardar y he dejado un campo vacío. Miren, le doy a guardar al botón guardar, o también puedo presionar la G, que fue la letra que puse en la opción acelerador. Entonces mantengo Alt y presiono la G, y ahí tenemos el mensaje, ¿no? Por favor, seleccione una opción en la lista. Le doy a aceptar y me coloco en rojo el cuadro combinado. Voy a guardar para ver si no hay error. Y ahí lo tienen, sí funciona. Falta el botón restablecer. Y finalmente reinicio el formulario. Y listo. Si este video te ha servido, no dudes en dejar un buen like. Es algo que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos en el siguiente. Adiós.